Señores, retornamos nuevamente, como ya le decía, viernes, hacemos una pausa en nuestra agenda para ponernos en contacto con Dios, poder profundizar, escudriñar en las Escrituras, que son la fuente más segura y veraz para usted conocer lo que es la palabra de Dios. Como siempre, la bienvenida a formar a mi distinguido amigo, el hermano Leo Encarnación. Leo, bienvenido nuevamente por aquí. Bien, como todos los viernes, siempre dándole gracias a su majestad, al Dios Todopoderoso, por esta oportunidad siempre que nos permite de difundir su palabra como pregonero de justicia o como heraldo de la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo. Pero el tema hoy que nos compete es el Salmo, Isaías 42. Isaías era contemporáneo de Amós, también de Osea y Miquea, hijo de Amós, porque hay un Amós, el profeta, y hay un Amós con Z, que es el papá del profeta Isaías. Y hubieron 3 reinados en Israel. Estuvo el reinado de rey Usías, uno de los reinados más prósperos, porque era un hombre que era justo ante los ojos de Dios. Tuvo el reinado de David, tuvo el reinado de su hijo Salomón. Y en la época de rey Usías muere en una época difícil en esos tiempos, y fue llamado el profeta Isaías. Su nombre, como es, y lleva su nombre el libro, uno de los profetas mayores, no es porque, es por el contenido del compendio, que se le llama profeta mayor y profeta menores. Y vemos que leyendo las escrituras y investigando, el profeta Isaías tiene Yahweh salva. O sea, recuérdense que el nombre de nuestro Señor no tiene vocales, sino Yahweh salva. O sea, Dios salva, como lleva su nombre este libro. Y vamos a introducirnos aquí y a enrolarnos con este comentario de hoy, con este devocional que hacemos todos los viernes. Le damos las gracias a nuestro hermano Robert y a los que nos están escuchando, a los conversos, como siempre les explico, y a los no conversos. Y tenemos que siempre ampliar y dar una panorámica mental, y navegando a la historia, nos adentramos a los libros de la Biblia. Ustedes tienen este libro y dirán, no, este no es cualquier libro, este es un libro inspirado. Este es un libro inspirado por el Creador, el trascendente, el inmanente, el todopoderoso, el único y sabio Dios, nuestro Dios y Creador. Y vamos a hablar de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y las iglesias, la iglesia grande, siempre ha manifestado de que Él es un siervo sufriente. Señores, nuestro Señor Jesucristo, como dice en las escrituras completas, desde el Génesis, que es uno de los libros, o el libro muy importante que tiene la Biblia, porque es el comienzo, su nombre lo dice. Y vemos que en el libro del profeta Isaías, narra, relata la llegada de nuestro Mesías venidero, nuestro Rey. Hay gobiernos, muchos gobiernos, pero los reinados, pero el reinado verdadero, se lo vamos a explicar en el día de hoy. Hay un solo Rey, Rey que Dios juró y no se arrepentirá. Recuérdense que nuestro Señor es trascendente e inmanente, y ese trascendente es porque nuestro Señor está sobre todo. Y un cuadro, ustedes conocen la Mona Lisa, un cuadro muy famoso, pero Leonardo da Vinci también pintó otro cuadro, una de sus obras de arte preciosísima que se llama Salvador Mundi. Y vemos que el Señor Jesucristo tiene una esfera en la mano. Eso es un símbolo de que Dios tiene el mundo en las manos, nuestro Señor. Porque cuando hablamos de inmanencia, ¿dónde es la presencia? Ahí que se presenta nuestro Señor en carne humana. Y bueno que tratemos este tema en el día de hoy para que las personas tomen conciencia de lo que es las Sagradas Escrituras. Estos son libros inspirados.
266 libros que tiene el libro que tenemos a diario, que leemos, y vemos que ese escritor, ¿sabían que Isaías era estadista, orador, y era escritor, y fue asesor de muchos reyes en Israel? Y hablamos de nuestro Señor y lo tenemos que es un siervo sufriente. No, el Señor vino con un propósito. Nuestro Señor Jesucristo nunca ha muerto, pero había un plan que tenía el Todopoderoso para que se cumplieran las Sagradas Escrituras. Está ahí. Cuando nos vamos a los libros, a los capítulos, y vemos en toda la Biblia, navegando a través de la historia y navegando a las Sagradas Escrituras, vemos que nuestro Señor vino a cumplir un propósito. Vino a traer las buenas nuevas de salvación. Como dice el apóstol Pablo, en una dice el Evangelio de Cristo, en una dice el Evangelio de Dios, en una dice el Evangelio de la gracia, y en otro se atreve a decir mi Evangelio. Podemos encontrar en Romano y en el mismo Corintio. Dice mi Evangelio, el Evangelio de salvación, el Evangelio que se viene a predicar, y nosotros como pregoneros de justicia tenemos que darle todos los días este alimento de vida. Por eso hay una oración siempre, la oración que hacemos, la oración modelo, y cuando decimos, danos el pan de cada día, no se refería al pan que le dio, al maná que le dio el Señor a la gente que venían del exilio, sino se refiere al maná, el pan que no perece. El mismo Señor hizo referencia de eso. Y Él vino a cumplir una misión y la cumplió. Vino y se cargó todos los pecados del mundo y lo pagó en la cruz. Nuestro Señor es todopoderoso. Él dio su vida para volverla a tomar. Recuérdense que había muchas expiaciones en el pueblo de Israel. Sacrificio de animales, pero Él vino y hizo un solo sacrificio. Y cuando vamos al Salmo 110, en su versículo 4, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el Señor? Dice Jehová, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote eterno, sin genealogía. Pero el Señor, cuando se toma la palabra para jurar, para darnos respuesta, decirnos quién es, hablamos muchas personas que hablamos del Señor, Dios, yo creo en Dios. Sí. Santiago lo dice muy claro, la carta de Santiago. Los ángeles creen y tiemblan. Los demonios creen. Excusándome la palabra, los demonios creen y tiemblan. Pero es lo mismo creer que creer en Dios. Ahora, cuando usted le cree, usted hace su voluntad, como la hizo nuestro Señor, que fue tentado en todo como nosotros, que rehusó a usar su poder divino para darnos todo lo que ahora poseemos, una libertad, una decisión. El Señor es un caballero y nos da una decisión cada día para que tomemos decisiones de que si queremos estar de un lado o querer estar de otro lado. Fíjense, cuando el Señor habla de trigo, de la simiente, está hablando muy claro. Eso vamos a desglosarlo en otro comentario y tenemos que estar claro de lo que dice el Señor. Y nos vamos ahora mismo leyendo el Isaías y nos vamos al versículo 16. Dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, le haré andar por sendas que nos habían conocido. Delante de ellos cambiaré la tiniebla en luz y los escabrojos en llanura. Estas cosas la haré. Dios es muy claro, la Biblia es clara, la Biblia se interpreta y habrán personas que le van a decir, esto sí, pero es muy bueno, venga y explíquemelo a través de la palabra de Dios. En la Biblia no hay fallo. Como le hemos dicho en otras ocasiones, su inerrancia no habla bien claro.
este axioma que tenemos aquí, o este postulado, no hay errores alguno. Y cuando navegamos y nos vamos a los salmos, y el mismo Señor dice, indaguen, ellas son que hablan de mí. Ellas son que hablan de mí, las escrituras hablan de mí. Por eso en un minuto, en su tiempo, cuando lo enfrentaron sus perseguidores, él le dijo, pero si ustedes le creyeran a su escritor, también me creen a mí, porque él escribió de mí. Y sigamos, señores, hablando y seguiremos comentando y dando las buenas nuevas de salvación, y es a través de nosotros. El hermano Robert González permite cada viernes que degustemos de la palabra de nuestro Señor y Creador. Señores, vamos a reflexionar, vamos a tomarnos un minuto, vamos a leer la palabra. Cada día pongamos un poquito de interés en la palabra y vengan y tomen su Biblia, donde quiera. Casi todas las personas tienen una Biblia en su casa. Le hace los salmos. Aprenda cómo es, porque los salmos son clamores, cánticos. Cuando había un triunfo, se le cantaban al Señor. Clamores, cuando estaban en dificultad, el rey se inclinaba a él. Leo, yo creo que eso que tú has dicho debe quedar muy claro para toda nuestra audiencia y cualquiera que nos ve, sea en la televisión o sea en las redes sociales, eso que siguen este contenido posterior a través de nuestro canal de YouTube, Telediario RD, es bueno que presten atención y lo puedan compartir con amigos y familiares. No solamente porque la hora está llegando, sino lo que tú has dicho, escudriñar las escrituras, conocer la palabra, que es lo más importante, es profundizar. Es que lo que Leo Encarnación toca aquí con ustedes, usted pueda seguir ese artículo, ese capítulo, ese versículo, y usted leer lo que le está diciendo, porque es que definitivamente tenemos tiempo para todo, pero para Dios no tenemos tiempo. Y vamos a sacar un minuto en nuestros días para poder escudriñar las escrituras. Leo, se nos ha agotado el tiempo, hermano, tenemos que dar paso a la doctora Catherine Medina, que está ahí con nosotros. Sí, ya ahí tenemos, nos gustaría estar un poquito más y explicar y seguir hablando de la palabra, porque son contenidos riquísimos, porque es nuestro Señor que cada día nos da de su alimento divino, del pan que no perece, el pan que no abre los ojos. Ustedes vieron cuando le hice la lectura de Isaías 42, versículo 16. Hasta el próximo viernes nos encontraremos aquí en este mismo espacio y le damos las gracias para seguir compartiendo con ustedes. Nos sentimos felices por poder cada viernes llevarle el pan de la enseñanza. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Eso.